Suscríbase a nuestro canal Connie de Pérez y disfrute las entrevistas acá en el show de Leo Ramírez. Denos un like, comparta este video con familiares y amigos. Bienvenidos a el show de Leo Ramírez. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo me les va? Les saluda Leo Ramírez desde Vancouver, Canadá. En esta oportunidad mi rol va a cambiar. Usualmente yo formulo las preguntas. Sin embargo, en esta ocasión las preguntas van a ser formuladas por Mariano Pineda de el 90.5 FM, Radio Mía, en la ciudad de Cojutepeque, en El Salvador. Muchas gracias, Mariano, por darme la oportunidad de conversar contigo en este mes cuando celebramos el Día del Locutor allá en El Salvador. Mía 90.5 FM, el tiempo que usted está dando con el fin de dar un poquito para todos aquellos que han estado ejerciendo la locución en nuestro país, ya que estamos en el mes del locutor. Y vamos a tener durante estas 4 semanas, vamos a estar llevándoles a todos nuestros amigos cojutepecanos, Leo y audiencia, con algunos que han formado parte de la locución nacional de los 80s y 90s. Vamos a estar platicando tanto así como estamos en estos momentos a través de enlace web, y como también vamos a estar también en vivo también acá en los micrófonos de Mía. Y por lo tanto, Leo, agradecido con usted de este tiempo que usted nos está brindando con el fin de conocer un poquito de su trayectoria, Leo. Gracias, no, realmente es un gusto, es un placer, un saludo cordial a tu audiencia, a toda esa linda gente que está en sintonía de Mía FM 90.5 allá en Cojutepeque, la ciudad de la bruma, la ciudad de, ¿cómo? De los, de los De todo, de los de embutidos, sí, de las de todo este butifarras, rollo. maestro, sí, sí, exacto. El Cerro de las Pavas y eso, ¿no? Así es, así que, Leo, para comenzar, vamos a entrar en materia, porque es muy importante. Eh, Hablemos un poquito de desde cuándo viene usted haciendo radio. Bueno, yo estoy haciendo radio desde 1978. Esto Ujú, comenzó cuando estaba estudiando periodismo en la Universidad del Salvador. ujú, Teníamos la materia producción de radio, el licenciado Chico Tren. Él era el profesor de la clase de producción de radio y en un momento dado teníamos que hacer un noticiero. Entonces elaboramos las noticias y todo y mis compañeros me dijeron, ok, vas a leer noticias. Y comencé a leer las noticias. La verdad es que nunca había leído noticias. Era mi ajá, primera vez leyendo noticias. Y sin embargo, después que se grabó el ensayo que estábamos haciendo, ujú. entonces los compañeros se acercaron y me dijeron, mira, deberías de ir a alguna estación de radio, que tu voz es bien agradable, de repente sería bueno que comenzaras a trabajar. Y entonces fui a Radio Monumental, cuando la radio transmitía desde el Cantón Molunca, el planeta Molunca, El planeta Molunca. el planeta Molunca, sí. Y fui a la oficina que estaba en el edificio comercial aquí en San Ujú. Salvador y hablé con Luis Ramos y, Luis Ramos. perdón, no, Luis Flores. Luis Ramos Ok. estaba también en la radio, pero hablé con Luis Flores y me dijo que grabara un cassette, que hablara un poco, que presentara unas canciones y que le llevara el cassette. Después de unos 3 días llevé el cassette, se lo entregué y me llamó por teléfono y me dijo, quiero que vayas a la radio en los días de semana, vas a ir al turno Ujú. de Arnoldo Colorado, que era el locutor que estaba de 8 a 12 del mediodía, y con él vas a aprender a conocer los controles y para que tengas una idea de lo que es la radio.
Entonces fui Interesante. una mañana, digamos, un lunes por la mañana, llegué a las 8 de la mañana y ahí estaba Arnoldo, el rojo. Y entonces, me dijo: Con "Mira, el turno del color. con el turno del color, maestro", y me dice: "Mira, esta es la consola, estas Ujú. son las perillas para las cosas que usamos acá, los tornamesas, las cartucheras. Esto es la pauta de comerciales que hay que aprenderlas y hay que respetarlas. Cada hora que te aparece ahí hay que respetarla porque pues las agencias de Ujú. publicidad están sobre nosotros escuchando la radio y quieren Sí. que sus anuncios sean transmitidos a la hora que ellos han pautado. Esta es la programación. Aquí tenemos Top 40 y no hay un orden, pero tenés la libertad de ir escogiendo los éxitos para irlos programando. Eh, Entonces, cua- cua- ajá, sí, cuando usted estaba con esto, ¿verdad? teníamos esos discos de 45 revoluciones por minuto y estaban los de larga duración, los long play, ¿correcto? Correcto. Y Así es. tenías que aprender a ser exacto cuando ponías en un long Ujú. play específicamente. Si la canción era el surco número 3, tenías que tener pulso, tenías que monitorearlo y dejarlo listo, porque después de presentar la canción tenía que sonar inmediatamente para no dejar baches, ¿correcto? Leo, ¿qué sintió usted? ¿Cuál fue su impresión, Leo, al momento de entrar a una de las cabinas de las radios que en ese momento era la de las número uno y en aspecto o en formato juvenil? Porque recordemos que Monumental iba a la par de Femenina, 1080 y estaba la Monumental. Entonces, pero ¿qué sintió Leo Ramírez cuando entró por primera vez a una cabina de radio? Bueno, para mí era como descubrir algo que en mi Ajá, mente no estaba diseñado de esa manera. Para mí, ajá, lo que yo escuchaba en el radio receptor sí, era como magia. No tengo ni idea cómo en una cabina se ponen las canciones, suenan los anuncios, no sé cómo habla un locutor, y sí, entonces, cuando yo llego a la cabina de la Monumental, me doy cuenta de que materialicé mi idea de lo que era estar en una estación de radio. Ya no era el aspecto mágico, sino que ya era el aspecto material. Hay una consola, hay un micrófono, hay discos, hay tornamesas, hay cartuchos. Y entonces ujú, esa fue la impresión. Pero déjame contarte que ujú, cuando llegué a YSU, después de ya varios años de estar en la radiodifusión, ahí sí ujú, realmente sentí temor, porque la consola que tenía YSU era como de 16 canales, tenías 2 ajá, tornamesas, tenías lo que nosotros llamamos en la radio un mechero, donde tenías que conectar conexiones para que sonara sí, la grabadora de reel que teníamos, ¿correcto? ajá, Tenías sí, que aprender a manejar la grabadora de reel, que no lo haces en una radio juvenil. Allá era sí. más fácil la cuestión, pero ya en una cadena de radio, ahí dije: aquí voy a tener que tener paciencia y aprender, porque igual no podés dejar baches, no puedes cometer errores, ¿no? Así, bueno, y aparte de eso, Leo, que YSU era la reina de las radios noticiosas en ese momento, que a la par estaba KL, la Sonora, Cadena Central, y la YSU por excelencia era la radio de las noticias. Exacto. Estábamos en el 83, 84 y Ajá, el eslogan de la radio era YSU, su radio activa. Entonces teníamos interesante. programas, por ejemplo, en la comunidad y Ujú, el eslogan era YSU, su radio activa, activa con la comunidad. Y el programa era acerca de que las personas que residían en diferentes partes de la ciudad llamaban para pues decir, mira, no han recogido la basura por 3 días y queremos que la municipalidad se dé cuenta y que nos venga a resolver el problema. O que mira, aquí en este sector de la ciudad tenemos como 4 días que no ha caído agua y queremos resolver ese problema. Entonces la radio tomó esa acción de estar activos para resolver el interesante. problema de nuestros radioescuchas, ¿no? Entonces, Ahora bien,
Ujú. Ahora bien, Leo, ¿cuántos años o cuántos meses estuvo en Monumental para luego formar parte de Radio Cadena YSU? Sí, mira, yo entré en el 78 a Monumental. Después creo que de unos 4 o 5 meses de ser supernumerario, que hacía los turnos de fin de semana, Ajá. Paquito Inmendia tuvo la oportunidad de ir a ser el director de la radio El Salvador, de la radio nacional. Entonces el turno de Paquito, que era de 2 de la tarde a 5, estaba vacío y Luis me dijo, Leo, quiero que tomes este turno y que lo hagas ya todos los días. Entonces ya tomé ese turno y lo hice aproximadamente como por un año, año y medio por ahí. Entonces se dieron ciertas cosas en la radio y no con ningún locutor ni nada, sino que cosas de la vida, ¿no? Y entonces Manuel Montes estaba buscando locutores para la estación H de Santa Ana y Luis Ramos Ujú. me encuentra un día y me dije, mira, Leo, don Manuel quiere que vayas a la ciudad de Santa Ana para que trabajes con él. Y mi pregunta fue, ¿hay estaciones de radio en Santa Ana, Luis? Sí, me dijo, ahí está la estación H, es la radio número uno del occidente del país, y anda, habla con don Manuel, que quiere que trabaje con él. Y efectivamente fui a Santa Ana, hablé con don Manuel y me dio el turno de 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde todos los días. Era un turno larguito. Eran 5 horas, pero era por la cuestión de que no hacía mucho sentido contratar a alguien para que fuera a trabajar 2 horas, 3 horas Sí, desde San Salvador a correcto. Santa Ana, ¿no? Entonces, Así es. él era como, ok, un buen paquete donde vas a ganar bien y no te Ajá. vas a preocupar pues por salario y eso, ¿no? Entonces, eso te hablo ya a principio de la guerra, en 1980. Sí. Y la radio estaba en el Salamo, casi a la entrada de Santa Ana por la carretera vieja, ¿no? Entonces el Salamo estaba por ahí y cuando yo llegué estaba con un equipo de transmisión bien sencillo, porque parece que 2, 3 meses antes le habían puesto una bomba a la estación de radio allá en Santa Ana. Y Mire, y eso era, Leo, dentro de este punto, eso era habitual la toma de radios en esa época. sí, la primera vez que el FMLN se tomó la radio, yo estaba ahí, era el mediodía, pasaban un noticiero que se llamaba Primera Página, radio periódico del aire, era en vivo, ahí don Manuel y otro señor leían las Ajá. noticias, y ese día casualmente, no sé por qué, ellos no llegaron. Y como a las 12:15 más o menos llega alguien con una pañoleta roja y le temblaba el pulso, ven, y le dije, tranquilo, se te puede escapar un tiro, no vale la pena, ¿qué quieres? Y me dijo, quiero que pongas este cassette, aquí está la grabadora, aquí está el cassette, y ok, bueno, tranquilo, yo lo voy a poner, pero baja el arma, porque podemos tener un accidente aquí, ¿no? Entonces el tipo bajó el arma, yo puse la grabadora, le puse play Ujú. y dejé el micrófono abierto y ¡pam! Así lo pusimos. ¿Eh? Y eso fue la primera vez allí, como te digo, casi después que se inició porque ellos le llamaban la ofensiva final, que realmente Sí. no fue la ofensiva final, fue el inicio del Ujú. conflicto armado. Entonces, para evitar que la guerrilla fuera y se tomara la radio, don Manuel decidió trasladar la radio del Salamo, que era un área rural, a la ciudad. Ujú. Justo al otro lado estaba un cuartel pequeño de la Guardia Nacional. Y no obstante, continuaron tomándose la radio, maestro. Ya nos amarraban y nos metían ahí en un closet, man, hasta que llegaba Bueno, la gente. llegó, o sea que usted en un momento ya era como una tradición, una costumbre, ya que usted ya lo sentía usted. No, sí, solo veíamos que llegaban y te hay que poner el cassette.
¿A Ay, dónde nos van a amarrar? ¿A dónde nos van a dejarme? Porque bueno, de hecho, yo hace un par de años, yo fui hoy que es la WH de Santa Ana, yo creo que ahí, ahí en ese lugar es donde, era la donde está novena calle ajá, Poniente en la ciudad de Santa Ana, ahí estaba la estación H original. ok, Sí, sí, pues sí, hace como 2 años visité la WH. Fui sí, sí, ahí a dar un vueltín por ahí, pero sí, muy interesante la historia, Leo, de todo lo que usted nos comenta, ¿verdad? sí, 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 Dentro sí. de la WH, dentro de la estación H, ¿cuánto tiempo estuvo ahí en Santa Ana? Estación H fue 2 años y medio. Ujú, Tuve la oportunidad de trabajar con, David Suncín, que ya falleció, a Pedro Portillo, que igual falleció también. Hugo ajá, Mena, estuve con Hugo Mena. Uno de los supernumerarios era el Flaco Villarreal, Alfredo. Estaba también ok, aquí a Pepito Salazar Benjamín, estaba con nosotros y eso era el staff. Un día Carlos Barrientos y un señor conocido de nosotros, él era el gerente de Radio Señorial, Luis Dueñas, vienen a Estación H y me proponen que si quiero venir a trabajar los domingos en Radio Señorial. Ya no estaban en el kilómetro 4, que creo que era carretera troncal del norte, sino que ya ujú, estaban creo que ahí era el centro médico, creo que se llamaba esa zona donde estaba la radio. Allí tuve la oportunidad de trabajar con Tony Alvarenga, con este brother que tenía un programa creo que era el canal, David Rosales, ajá, Carlitos Barrientos, el Choco Melvin Escamilla, y creo que había alguien más que se me ha escapado de la mente. Teníamos buen equipo, yo tenía el turno siempre en la tarde de 1 a 5 de la tarde en Radio Señorial. Lo bueno de tanto Monumental como de Radio Señorial era que mm, iban a todo el país con un solo transmisor, no tenían repetidoras, 10,000 sí, watts de potencia Monumental, incluso creo que se escuchaba en Guatemala y en Honduras, y lo mismo pasaba con la Radio Señorial. Transmisores interesante, increíbles, men. Una señal y en AM, pues, o sea, AM es amplitud modulada que se así es. expande más por el territorio, ¿no? Y Ujú, estando allí, hay un cambio de programación en la radio señorial que nosotros programábamos inglés y español moderno, ¿no? Y entonces sí, hubo un cambio a algo que se llamó Solo Recuerdos. Y ahí comenzó la radio a programar boleros, eso es lo que programaba la radio. Y al staff dijeron, bueno, un nuevo estilo, ya casi toda la radio fue enlatada, no habían locutores en vivo, todo fue grabado y todo. Así se quedó la radio. Entonces, de ahí pasé yo a Radio Cadena YSU, a Radio Cadena ah. YSU. Eso fue ya más o menos en el 83. En YSU, ¿cuánto tiempo estuvo, Leo? Mira, en YSU fueron aproximadamente 3 años. Ujú, Y llego allí y conversé con Ricardo Rivas. Ricardo Rivas tenía una idea de una cadena de radio como lo que es ahora una adulto contemporáneo. Era tener un staff de gente joven, un staff de periodistas jóvenes, una radio dinámica. Eso era ahí había un programa que él tenía que se llamaba Bola al Centro, Ricardo, y traía invitados para conversar sobre tópicos de actualidad y eso. Nosotros estábamos, bueno, yo estaba en el departamento de periodismo con Alberto Barrera, que era el director, y Marco Alemán ujú, y Osiris Ramírez, y posteriormente fueron añadidos corresponsales departamentales, pero realmente ellos eran estudiantes de la universidad y desde San Salvador hacían su reporte, monitoreaban qué interesante. pasaba, por ejemplo, en Morazán, qué pasaba en San Vicente,
y luego ellos hacían su reporte. Carlos Rivera es uno de ellos. Quiero ver quién más. Alguien que trabajó para AFP, que es de Usulután, que se me ha olvidado el nombre. Pero eran como 3 o 4 los que eran corresponsales de la radio. Y por la noche yo tenía un turno de 7 a 9, programaba música, y a las 10 de la noche, no, a las 9 de la noche, o sea, entraba a las 7 de la noche, 9 de la noche con música, y a las 9 a las 10 de la noche venían las noticias. Y ahí sí competíamos con YSKL, yo competía con Tony Alvarenga. Y cualquier persona puede creer de que él estando en YSKL y yo estando en YSU teníamos como Ajá. una especie de problema o ser contrincantes. No, fíjate que nos llamábamos por teléfono y Tony, por ejemplo, me decía, Leo, ¿ya te diste cuenta que ha habido una explosión en la calle tal? No, ahorita lo voy a confirmar. Gracias, Tony. O yo tenía una nota y llamaba, porque habíamos hecho como un convenio con Tony. Era, no importa si yo estoy en KL o estoy en YSU, lo importante es Sí. darle a conocer a la gente que hay una situación pasando en un momento dado y en un lugar dado. Ahora bien, Leo, ¿quiénes recuerdan de los locutores que estaban en esa época en la YSU? Mira, estaba Arturo Gutiérrez, que ya falleció, Arturo Gutiérrez. Ujú, Estaba Pablito, ay, el apellido se me olvida, pero era bien voz pastosa, Pablito, el Pablo apellido, Riasco. Pablo Riasco, Pablito Riasco. Estaba Jorge León, estaba con nosotros también. Estaba Ujú, alguien que vino Fernando de la Paz Parada, no sé si lo recuerdas. sí. Eso creo que era el staff. Teníamos operadores y entre los operadores creo que estaba eh, alguien que por mucho tiempo ha sido como corresponsal creo que este canal es de Univisión. Él hace reportajes bien folclóricos, pequeños. Neto Rivas, maestro. Neto Rivas Mm. era uno de los operadores y no estoy seguro si Herbert Crespín también era uno de los Her- operadores que tenían. Herbert menciona que estuvo ahí, Sí, sí, exacto, estuvo ahí en la YSU. exacto. Y ¿Mm? allí en el mismo edificio estaba Autoradio. En una Así es. esquinita cuando entrabas al edificio, ahí estaba Autoradio, ahí estaba Carlitos Barrientos, Ajá. estaba ahí, la programadora era Janet Pineda. Bueno, no sé si todavía sigue siendo Pineda. A lo mejor es tu familiar, Mariano. Puede ser. Ella manejaba después ella programaba varias radios de las radios que están en femenina, creo que Radio Ranchera, creo que Creo hay que estuvo en la fiesta. La Fiesta, exactamente. Entonces, Ujú, Sergio Rivera también estuvo en Autoradio en ese tiempo. ok. Recuerdo que Sergio Rivera, él estuvo trabajando con Willy Maldonado en varios programas en la Sí, televisión. así es. Fin de semana. Exacto. Esa gente era parte del staff que tanto estaba en Autoradio como también en YSU. Jorge León, tremendo, man, tremendo. Él era el programador y locución en vivo, excelente, man. Un poco chiflado era Ahora mi bien, amigo, ¿no? Pero ¿cuántos años estuvo en la YSU? YSU, como te digo, alrededor de 3 años. En un momento dado fui el coordinador de prensa de YSU. Sí. Una gran escuela para mí porque fue la radio donde Alberto Barrera me dio la oportunidad de poner en práctica los conocimientos que yo había obtenido en la Universidad Nacional estudiando Ujú, periodismo. Fue difícil al principio, fue complicado porque Alberto y Marco ya tenían experiencia, habían trabajado en cadena sonora y para mí era la primera vez, ¿no? Entonces, aprender a entrevistar personas, aprender a editar las entrevistas, poner audio, estar ya leyendo noticias y todo eso, una gran experiencia, maestro, que me dio la oportunidad
de ir a ser el director de noticias de Radio Nacional del Salvador desde el 86 más o menos hasta 1988. Interesante. Sí, No, hombre, sí, usted sí. sí tiene gran trayectoria, Máster. No, mira, ha sido, yo diría, un aprendizaje bien interesante desde que entré a la radio. Por alguna razón, la gente escucha y les gusta la manera en que yo hago radio, y eso me dio la oportunidad de que gente de otras estaciones de radio, competencia de la que donde yo pude haber estado trabajando en ese momento, se comunicaran conmigo y me invitaran a trabajar con ellos. Entonces era bonito, ¿no? O sea, el hecho de que, bueno, estoy aquí, pero también otras radios quieren que trabaje para ellos, ¿no? Entonces fue interesante. Mira, recuerdo una vez estando en YSU que Arturo me dice, sácame media hora, porque yo estaba entrando a las 7 de la noche, y me dice, sácame a las 6:30 porque tengo algo que hacer. Y le dije, ok, no hay ningún problema. Sale Arturo y ahí por la 49 y el Boulevard Venezuela Ajá. había una tienda que se llamaba Tienda Tiempo. Era como un supermercado. Y entonces me dice, mira, se comunicó conmigo por teléfono Arturo y me dice, mira, me dijo, aquí está pasando algo raro, aquí hay algo que no sé exactamente, solo vamos a indicar a la gente que evite pasar por la zona, y luego yo me quedo aquí viendo qué es lo que pasa. Ok, pasamos la nota indicándole a la gente que no circular por esa zona, y como a la hora me dice, mira, hay rehenes en la tienda, un comando urbano se ha tomado la tienda, así es que Híjole. esto es en serio, me dice. Entonces, imagínate, estamos hablando que comenzó toda esa situación tipo 6:30 de la tarde, y tipo 8 de la noche, reportes, se incorporó Alberto a transmitir también. A las 10 de la noche nosotros estábamos supuestos a cerrar la transmisión, porque era la hora en que cerramos la transmisión. Y entonces hablamos con el gerente de la radio y nos dijo, vamos hasta que esto concluya. Man. 11 de la noche transmitiendo, 12 de la noche, 1 de la madrugada, 2 de la madrugada. A las 3 de la madrugada llegó, creo que era la Cruz Roja Internacional, tomó a los guerrilleros que habían tomado los rehenes y los llevó a la Embajada de México, y posteriormente ellos salieron del país. En ese momento fuimos la única estación de radio que estábamos transmitiendo hasta las 3 de la mañana. Y Interesante. sí, 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 fue. Y te digo, no teníamos un celular. Ahí a las casas que estaban enfrente de la tienda iban mis compañeros a prestarles el Ujú. teléfono para Y que. eso, y eso es lo que se llama la creatividad por hacer radio Sí, y ser líder sí, en sí. información noticiosa, Leo. Claro, claro, es que mira, era una competencia con Radio Cadena Central, Cadena Sonora, YSKL y nosotros en YSU, que éramos una nueva generación de periodistas haciendo radio. La mayoría habíamos salido de la universidad. Entonces éramos jóvenes que teníamos ganas de hacer periodismo, ganas de aprender, ganas de cometer errores como todo el mundo hace, ¿no? Pero ir aprendiendo de esos errores también. La Imagínate, metida de pata. las metidas de pata, pero mientras mis compañeros estaban dando la información que duró hasta las 3 de la mañana, nosotros en el estudio íbamos editando toda la información, y a las 6 de la mañana que abrimos las noticias, el segmento de noticias de la mañana, arrancamos con un resumen. Desde que Interesante. arrancamos tipo 6 7 de la noche hasta que cerramos tipo 3 de la mañana. Llegó a las 6 de la mañana, pusimos el resumen y les dije, muchachos, nos vemos mañana, voy a ir a dormir porque no había dormido toda la noche, ¿no? Todos lampareados ahí, usted. Todos los aparejados, sí, 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 men, pero satisfechos, men, Sí. satisfechos. Otro rollo que me acuerdo que fue interesante fue la primera conversación de paz, el primer diálogo de paz en La Palma Chalatenango. Ey, Entre, ese detalle, coméntenos, porque es una parte muy importante de la historia de El Salvador y por qué no mencionarlo acá como
usted que estuvo en el periodismo y más que todo con la ISU. Sí, fíjate que Duarte fue a las Naciones Unidas, creo que fue ahí por septiembre más o menos, y dentro de su discurso propone que la guerrilla vaya a un diálogo con el gobierno en turno, que era la democracia cristiana, y Sí. que se llevara a cabo un diálogo por la paz en La Palma, Chalatenango. Cuando regresa para El Salvador, el presidente Duarte se comunica a ISU y pide hablar con el encargado del departamento de prensa. En ese momento era yo, en el 84. Y le digo, ok, vamos a entrevistar y vamos a grabar. Ok, vamos a grabar y vamos a abrir el noticiero con esta información. Entonces grabamos a las 12 del mediodía, salimos con la noticia de la entrevista de José Napoleón Duarte, de que sí, él estaba convocando a la guerrilla para que fueran a La Palma en el mes de octubre para comenzar un diálogo por la paz, porque la guerra ya se estaba prolongando mucho y había fallecido mucha gente y quería que esto pues se iniciara el camino para encontrar la paz. Y dijo, yo quisiera que no, y dijo, bueno, invito a que se comuniquen y que nos pongamos de acuerdo. Entonces lanzamos esa nota y yo hablé con el encargado de ventas, que en ese momento creo que era el gerente, y le dije, necesito hacer una llamada telefónica a Panamá. Quería conectarme yo con la gente de ACANEF. El corresponsal de ACANEF para Centroamérica estaba basado en Ujú, Panamá. Entonces le digo, necesito una llamada para ACANEF porque necesito conversar con el corresponsal. Entonces me dijo, pero digo, los costos y la vaina, no te preocupes por los costos, esto vale más que cualquier cosa, man. Y entonces me comunico con el corresponsal de ACANEF, Agencia Española de Prensa, ACANEF, y entonces le digo que si él por casualidad tenía contactos con ¿cómo es que se llama? No es Rubén Zamora, es otro, Ungo, Guillermo Manuel Ungo. Y ujú, entonces me dice, ahorita te lo paso, ahorita te paso a Manuel Ungo. Y me conectó con Manuel Ungo y Ungo dice, sí, Ungo era del Frente Democrático Revolucionario, era el ala ujú, política del FMLN. Y entonces ujú, hablamos con él, lo he entrevistado, grabamos y al final me dice, mira, estamos dispuestos a ir a un diálogo, pero queremos la participación de la Iglesia Católica como mediador del conflicto. Ok, no hay ningún problema. Entonces, se abre el noticiero, ponemos de nuevo la entrevista con Napoleón Duarte, ya teníamos a Guillermo Ungo, lo anexamos a la entrevista y cuando Ungo dice de que quiere que la iglesia sea la parte mediadora en estas conversaciones, me llama ujú, Rosa Chávez, el cardenal Rosa Chávez, y me dice, Leo, vamos, no hay ningún problema, vamos. Entonces le dije, ahorita tengo a Guillermo Ungo en una grabación, pero en 2 minutos termina y vamos al aire. Y entonces fuimos al aire con el cardenal, bueno, ahora es el cardenal, antes era el arzobispo sí, auxiliar de San Salvador, así y es, sí. dijo, sí, la iglesia está con toda la buena intención de que haya una conversación y vamos a ser los mediadores y toda la cuestión. Mira, Ujú, después de eso, volvimos a repetir todo el segmento y yo salgo a la calle porque ya estaba grabado todo. sí. Era una cadena, maestro. Los microbuses que pasaban por ISU con el parlante arriba, con la señal de ISU, escuchando toda la conversación que habíamos tenido. Y bueno, voy en la tarde a la universidad porque todavía estaba estudiando y me Sí. dice el licenciado Contreras, Leo, te graduaste. Y para mí fue una gran satisfacción que René Contreras me dijera eso porque, bueno, todavía me faltaba que estudiar, ¿no? Pero la forma en cómo conducimos todo el proceso de traer a estos tres voceros en una sola entrega informativa
le ganamos de nuevo a la competencia. Man. Son cosas que a uno lo llenan de de satisfacción, satisfacción. del deber cumplido como periodista, man, porque digo, la vida te va poniendo hechos y Así uno es. tiene que ser pues profesional en cómo conduce a esos hechos también. Y bueno, y aparte de esto, Leo, la parte de ser comunicador, que uno tiene que, hay momentos que uno puede entretener, pero también tiene que informar y también educar a su audiencia, pues, que es muy importante. Claro, es que esos son los tres principios de la Así es, radiodifusión, definitivamente, así ¿no? es. Ujú. Incluso antes habían novelas que eran en vivo a través de las estaciones de radio o que Sí, se grababan y después iban al aire. Habían programas educativos también. Y todo así es. eso por la cuestión de, digo, yo sé que tú eres empresario, pero en aquel tiempo el empresario comenzó a ver que la radio era como los costos de la radio, como tiene que ser, son muy altos. Y comenzaron ok, no, no más programas educativos, solo nos vamos a enfocar en entretenimiento, porque eso es más fácil, es más barato. Y Así entonces, es. y ahí fue donde la radio comenzó a cambiar. No todas, Sí, pero la mayoría hicieron eso, ¿no? hicieron ese punto. ¿Qué es lo que extraña, Leo, de la radio de antes con la de ahora? Mira, tuve la oportunidad, bueno, he tenido la oportunidad de estar en El Salvador en estos 2 últimos años y he podido escuchar algunas estaciones de radio y algo que extraño es que se trate con respeto a la audiencia. Creo que los locutores ahora mismo, bueno, no sé si les llamo locutores o animadores o DJ, no sé cómo ahora es el término que se usa, pero Ujú. siento que cuando yo fui parte de la radio, teníamos primero que tener un buen conocimiento de la gramática española, tener una muy buena dicción y sobre todo tener un buen respeto por la audiencia. Y creo Así que es. eso está haciendo falta últimamente. Sí, de hecho, muchas estaciones de radio se ha tenido ese, digamos, ese inconveniente, ¿verdad? Que últimamente el léxico se ha cambiado bastante, Leo. Muy Sí, sí, importante. sí, 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 Y, sí. y la verdad de que, y la verdad que mucha audiencia lo menciona, pues, ¿verdad? Así que ese es el punto. Va. Pero pasando de la ISU, volviendo Ujú, ujú, retomando ujú. el punto de cerrar el ciclo de ISU, ¿qué otra radio se va? Después de ISU me voy a ser el director de noticias de Radio Nacional del Salvador, Ujú. que fue otra meta que yo siempre tuve en la vida, de poder ser un elemento de la radio que pudo haber estado en la radio estatal. Bueno, Porque ahora bien, ujú, en qué la Nacional transmitía en AM o ya estaba en en la 969? mira, transmitíamos en AM y la frecuencia FM era para una radio que se llamaba Stereo Yes. Es cierto. Stereo De Yes era la hecho, radio. de hecho, René Novoa Chacón fue el director de la Yes un tiempo. Yo trabajé con René, René era mi jefe, René Yo lo Novoa, conozco sí, sí, también, sí. fue mi maestro también. Ujú. René fue el que me llamó a trabajar para la Radio El Salvador. Él se comunicó Interesante. conmigo, necesitamos hacer de la radio El Salvador una radio diferente, con credibilidad, y quiero que vengas a trabajar con nosotros. Le dije, ok, me gusta la idea, voy a hacer todo lo posible, y me cambié para Radio El Salvador. Y fuimos tan abiertos en la cuestión de la entrega de noticias que en cierto momento también dimos la oportunidad a la guerrilla de estar no de estar físicamente en la radio, pero sus informaciones también fueron parte de lo que nosotros dábamos a conocer. O sea, no solamente éramos la voz del gobierno, sino que también a través de el conflicto que involucraba dos frentes,
escuchemos también qué es lo que tiene que decir la otra parte del conflicto, ¿no? Entonces, el presidente Duarte un día dijo, la gente de prensa son demasiado liberales. Y nos costó porque al final, después del terremoto del 86, nos trasladaron para Santa Tecla, donde estaba la televisión educativa, y ya los noticieros estaban pregrabados. O sea, ya no había nada en vivo y todo eso. Y yo dije, bueno, creo que aquí cerré mi ciclo en la radio El Salvador y fui a trabajar a YSKL. Fui a trabajar a YSKL con Belarmino García, que era el director de noticias. Ujú. Lamentablemente, Belarmino falleció después de como 3, 4 meses que yo llegué. Y Alfredo Aguilar Umaña me llama a la oficina y me ofrece la dirección del departamento de prensa. Interesante ese punto. Exacto. ¿Quiénes recuerda en la Radio Nacional en ese momento, en ese ciclo que usted estuvo? De los que estuvieron Me tanto de recuerdo, locutores ujú, ujú. como en el departamento de periodismo. Mira, me recuerdo Tito Iraeta, que ahora creo que vive en Miami. Ajá. Estaba Pablito Riasgo. En un breve momento, Tony Alvarenga también fue parte de ese staff. Lupita Avilés. Lupita Avilés fue Ujú. parte del staff. El bachiller Ramírez. El bachiller Ramírez. Y otro señor que creo que venía de la Radiópolis, creo, o de la Radio Vanguardia. Muy, muy excelente. Eran las voces que estuvieron en la radio forever, desde siempre. Estaban allí Ujú. en la radio y cuando yo llegué todavía estaban ahí. Lamentablemente, una encargada de la radio, creo que, yo no sé si era la encargada de comunicaciones, un día se le ocurre de que esas voces ya no van a estar al aire, porque tenían turnos, ¿no? Porque o Juela. estaban muy identificados con los regímenes anteriores o porque ya sus voces ya no era lo que la radio quería y mira, los había puesto nada más a operar. Nada, ya no hablen, solo van a operar, van a poner música. Y mira, vinieron los dos señores, señores, uh, y me dijeron, Leo, somos operadores ahora y, y, y necesitamos una oportunidad más. Entonces yo les dije, vénganse a leer noticias para nosotros, porque me faltó, me pareció una falta total de respeto para ambos, que habían Ujú. estado por años siendo parte de la radiodifusión salvadoreña, grandes locutores, y porque alguien que no conoce de medios de comunicación diga, ya no los quiero, es que voy a desecharlos. Y yo dije, no, 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 quédense conmigo, ustedes van a grabar. Mira, los señores por poco lloran, men. Y me dicen, Leo, muchas gracias, Leo, muchas gracias. Y le digo, no, es que no pueden hacer esto con ustedes. Ustedes son de mi gremio, yo soy locutor y no me gustaría que eso me hicieran a mí por alguien, sobre todo que no conoce sobre los medios. Pues. No, Era, fue difícil. no, fue complicado ver señores ya en aquel tiempo posiblemente unos 65, 70 años de edad, maestro, que su vida ha sido locutarme y que de repente ya no puedas hacerlo, pues porque a alguien se le ocurre que ya no. Entonces les dije, vénganse, lean noticias conmigo. Y pasábamos buen tiempo ahí, ven, yo a veces me les unía a leer noticias con ellos. Era buen tiempo, buen tiempo. Lamentablemente no recuerdo el nombre de la otra persona, pero sí el licenciado Ramírez y la otra persona. Pero fueron grandes locutores, grandes locutores. Y luego me voy para YSKL. En el departamento de prensa, porque me preguntaste, de Radio Salvador estaba Marta Herrera, estaba Francisco Valencia, que ahora es del diario Colatino, estaba Ujú. Daniel Choto, Osiris Ramírez, Santos Cuchilla, Edwin Góngora estuvo con nosotros también. Ese era el staff que Eso, nosotros teníamos. y- eso estamos hablando en la época de 1986, 87, por Sí, ahí. entre el 85 y el 88. Interesante ese Sí, sí, detalle. por ahí más o menos. En ese tiempo, ellos eran el staff. Y como te digo, tuve la oportunidad de ir a trabajar con Belarmino García,
que estaba siendo director de noticias de KL. Lamentablemente Ujú, fallece. Me ofrecen ser el director de noticias. Estuve ujú. allí y allí encontré a View Segovia. Él quería ser O sea parte. que, Abiu, que por cierto, él es la voz oficial de la otra radio que yo tengo, Colección Musical, la en Ujú, línea, ujú. y también está grabando unas cosas para la mía. Entonces, Abiu ya estaba ahí cuando usted entró. Creo fíjate que no estoy seguro. Él estaba con Chico Benítez, creo. Sí, creo que ahí se llama. Y estaba a View. Ajá. Ambos querían ser parte del departamento de prensa. Yo no sé si ellos ya estaban ahí o colaboraban con, ¿cómo es que se llama este brother? Este brother es del departamento, Raúl Beltrán. Estaban con Raúl Raúl Beltrán Beltrán. Mira. Sí, yo creo que Ujú. ellos colaboraban con él, y cuando yo llegué, ellos como deseaban pues estar en el departamento de prensa. Lamentablemente, y con todas las disculpas para View, no era, no era mi, ¿cómo es que te dijera? No era yo quien Ujú. podía entrar gente al departamento, sino que pues lógicamente los dueños de la radio, correcto, no era yo, ¿no? Entonces, si él alguna vez consideró que era de mi parte que él no podía entrar al departamento de prensa, era que definitivamente pues yo no podría contratar a nadie, pues eran los dueños de la radio que podían decir, mira, Aviu ha estado con nosotros y ahora quiero que sea parte del departamento de prensa. Y bueno, estuvo ahí. Antes de que yo dejara el departamento de prensa, ocurre un hecho que cuando yo cierro el noticiero dando el reporte de último minuto, porque eso era lo que hacíamos en YSU, perdón, en YSKL, al final de las noticias, entregábamos el reporte de última hora. Y entonces había ocurrido algo, creo que fue por el departamento de Cuscatlán. La guerrilla dijo que había matado a cierta cantidad de efectivos militares. Yo llamo al COPREFA porque el COPREFA te confirmaba si esas noticias eran correctas o no. Y entonces digo, Sí. bueno, la guerrilla en su boletín esta mañana de la radio Farabundo Martí dijo esto y esto y esto y esto y esto. He tratado de confirmar esta noticia con el comité de prensa de la Fuerza Armada y no he podido obtener ninguna versión de parte de ellos. Esto fue el reporte de último minuto. Les habló Leo Ramírez y pum, cuelgo y cae una llamada al departamento de prensa y un alto militar comienza a amenazarme de muerte, acusándome que yo era comunista y que ya él dijo que querían que me iban a eliminar, ¿no? Entonces bajo, Sí. yo hablo con el director no el director, el dueño de la radio, y le digo, mira, ha pasado esto y esto y esto, y no sé qué hacer realmente, me siento inseguro, man. Y entonces me voy eh, teníamos un sindicato de periodistas independientes. Ujú, Francisco Valencia era el secretario de ese sindicato y voy ujú, donde él y le digo, mira, Francisco, ha pasado esto y esto y esto y esto. Y me dice, mira, te voy a hacer una carta, llévala al ACNUR. ACNUR era el alto comisionado para refugiados de las Naciones Unidas que tenía ujú. representación en San Salvador. Presentarla, me dijo, y que te saquen, me dijo, que te saquen del país, me dijo, porque ya estaba la cosa súper caliente, man. Y entonces, Eso estamos hablando en el 88. en el 88, sí, 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 Interesante. Ujú, que fue la ujú. razón por la cual yo salí del país, Y que se fue ya para para donde usted Canadá. está en estos momentos, Canadá. Exacto. Mire, ajá, de allí, de allí, ¿cuántos años pasó Leo de no hacer radio después que usted se retiró
del de Salvador. acá del país. Ajá. Sí, bueno, cuando llegué a Canadá, los primeros meses había un dominicano que hacía un tiempo, eran como 3 horas en una radio acá en Toronto. Y entonces con Arturo Gutiérrez, que ya estaba ahí en Toronto, fuimos a la radio y comenzamos a hacer un noticiero. La gente comparó el noticiero que nosotros hacíamos con el noticiero de La Voz de los Estados Unidos de América. Ambos profesionales, pues, o sea, sabíamos qué era lo que estábamos haciendo, correcto. Y a qué iba en Esa, otro esa, momento? O sea, bueno, es, lo que yo me refiero, Leo, es de uh-huh, que ya sabía la gente y usted ya sabía a qué iba a hacer lo del noticiero, pues ya, porque usted ya sí, venía, ya iba con la experiencia de la claro, claro, YSU, Radio Nacional y KL, pues entonces ya usted exactamente. ya Sí, iba sí, sí, ya solo a sentarse y ya a exacto. entrar con todo. Exacto, Ujú. esa fue la Shout Radio, estaba en Brampton, Ontario. Después yo me moví a la ciudad de Guelph y ahí estuve como Ajá. por un año haciendo un programa en español. Esta era la radio de la Universidad de Guelph. Ahí hice como un año. Después me moví a una ciudad que se llama Waterloo y allí conseguí un tiempo en la radio CKWR, que es la primera radio comunitaria en Canadá. Ahí estuve más o menos 2 años haciendo un programa en español, poniendo música, entrevistando a la gente de la comunidad y eso. Y luego Interesante. por el frío, que en Ontario hace frío, ya no aguantaba y dije, me voy para Vancouver. Y me fui para Vancouver y ahí pasé aproximadamente como 5 años, sí, 4 años de no hacer radio y apliqué para la CITR, donde estuve por 20 años haciendo radio. Diferentes horarios, excelente programación, la gente era como cadena, los latinos estaban conectados al show, show de Leo Ramírez. Interesante. Sí, man. Pero un día dije yo creo que ya la mayoría de gente que está aquí en la radio son jovencitos, man, son jovencitos que tendrán 20, 21 años y yo ya tengo cierta edad, men, y ya no me sentía cómodo, men. Ya sentía, "Abuelitos, Sí, 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 men. Sí, ya me sentía que me cantaban la canción de la Heidi, men, y dije, no, no, definitivamente ya es tiempo. Es que creo que es buen tiempo también saber en la mente cuándo es el momento de ya no estar en un lugar donde la mayoría es la nueva generación. Hay no, que, pero también, Leo, yo siento que también la experiencia que usted ha tenido de hacer radio, eh, también para la gente del área de Vancouver, de la CITR, de hecho, un par de ocasiones yo también ahí, yo le apoyé con la parte musical ahí usted. exacto, exacto, sí, sí, sí. Y, Hablamos un par de y veces al aire, Mariano, ¿te así acuerdas? es, sí, sí, así Sí, como sí, estamos sí. en estos momentos, así estuvimos y la verdad es que siento yo que la comunidad latina que está en Vancouver tenía un programa de acorde a lo que ellos querían escuchar. Exacto, exacto. Y bueno, ese es por un lado. Segundo, yo siento que en lo personal, Leo, que la experiencia que usted ha tenido entre locución, entre estar en cabina de una radio y estar ya en la parte periodística, son dos puntos muy importantes en donde un comunicador tiene ya una experiencia para trabajar en cualquier radio, no solo de acá, sino que fuera de nuestras fronteras patrias. Claro, hay un dicho que dice, el perico en cualquier parte es verde, maestro. Y hay otro mucho mejor que dice, está comprobado, no se Que puede no se vivir puede sin vivir radio. sin radio. Leo, para cerrar, Exacto, hay sí, sí, sí. un punto, Leo, porque a mí durante esta hora que ha sido muy corta, siento yo, porque yo creo Ujú, que ujú. usted ha abierto
su baúl de los recuerdos a través de la memoria, eh, la M97. AM97, una radio bonita, pequeñita, pero bonita, man. La M97, yo llegué allí porque Carlos Barrientos era como el director, no solo de esa radio, pero eran otras radios, incluso algunas en los departamentos. Y La creo que serie. era, sí, sí, y estaba Radiópolis en ese mismo Ujú. edificio y estaba AM97. AM97 era, no recuerdo bien qué música programaban cuando yo llegué, pero un día estaba yo platicando con Carlos y le dije, mira, creo que la M97 debería de programar música que ahora ya ninguna estación programa. Nosotros que venimos de los 70s, 80s, no hay una estación que programe esa música y yo creo que AM97 debería de hacerlo. Entonces me dice, convoquemos a una reunión donde va a estar Larry Sedán, que era el encargado de la radio, y hablemos, y ahí vamos a estar todos. Ahí estaba Herbert, creo que estaba Aníbal, Tony Ujú. Mayorga, había una locutora que se me escapa el nombre. Y bueno, ahí estábamos todos los locutores que estábamos en ese tiempo, en esa Ahí está, reunión. ahí estaba Chepito, Gavidia. Ahí estaba Chepito Gavidia también. Y les dije, miren, yo creo que la radio debería de tener en mente programar música que ahora ninguna estación de radio está programando y gente como nosotros no tenemos una estación con la cual nos vamos a identificar de ahora en adelante. Entonces creo que deberíamos de programar adulto contemporáneo, 60, 70, porque ya no hay ninguna estación que lo haga. Entonces dijeron, bueno, creo que la idea es correcta y el problema fue para Herbert, porque él era el director de la radio. Y entonces el problema para Herbert era de dónde Herbert va a agarrar toda esa música que no estaba en la radio, man. Pero se las ingenió y logró encontrar la música y cambiamos el formato de la radio. Creo que llegamos a ser número uno con ese formato Muy mundial. interesante. Exacto, ¿Cuánto, exacto. cuánto tiempo estuvo ahí en la M97, Leo? Fíjate que fue un paso bien esporádico porque yo solamente llegaba los días sábados por la mañana, porque estaba trabajando con la Radio El Salvador a tiempo completo, pero siempre Ah, me decía, o ajá, sea que usted estuvo, perdón, ahí me ok, detengo. Eh, o sea que usted en ese momento estaba en la M97 y estaba en la Radio El Salvador. sí, como director de prensa en la Radio El Mm. Salvador y como la programación de la M97 ya estaba cambiando a adulto contemporáneo, dije, voy los sábados por la mañana a programar la música que a mí me gusta y estaba de 8 a 10, de 8, no, perdón, de 10 de la mañana a las 12 del mediodía. Entonces, habían días, sábados, que las noticias estaban en demanda y entonces no tenía la oportunidad de irme. Entonces, fue un paso esporádico, pero lo disfruté mucho. Mira, la cabina era pequeñita, la consolita era como de juguete, man. Todo era bien chiquitito, man. Yo creo que así le hubieran puesto la radio, mini radio, man, porque era bien pequeñita la radio, man, pero logramos llegar a ser número uno, man, en adulto Interesante. contemporáneo, sí. Posiblemente eso es lo que yo recuerdo, eso es lo que yo recuerdo de cómo la M97 llegó a ser lo que fue. Lógicamente, después de mi idea, Herbert y el resto tuvo la oportunidad de poder hacer lo mejor para que la radio llegara a ser el número uno. Hubieron programas como el Cambalachero Machero, que lo hacía José Lo hacía, me comenta Crespín que lo hacía ahí Chepe Chepito Gavidia. Gavidia. Sí, sí, Así sí. es. Ahí Y de, vendían y compraban vainas, man. O sea, si tenías ahí un vaso y lo quiero vender, alguien te llama así, yo te lo compro y eso, una onda así así. es. Creo que Bien interesante. Tony Mayorga creo que tenía un programa donde se daba a conocer toda la actividad que había en las noches de fines de semana.
que la San discoteca Salvador de tal, noche. que San Salvador de noche, sí. Am, esos son los programas que yo recuerdo, pero Ujú. me imagino que hubieron muchos más que como te digo, yo pues dejé el país y fue bien esporádico el paso por AM97, pero sí, sí, grabamos un montón de lo que era al aire, man, que ahora mismo todavía Frank Hernández nos envió ahí un audio de Un una audio. grabación, sí, Ey, como no, pero decimos, mire, Leo, pero en serio se lo digo, fíjese de que cuando me dice, yo le comparto ese audio que Frank lo subió, por cierto, a sus redes sociales, sí, sí, sí. eh, a mí se lo envío a Crespín, y Ujú. esa voz de quién es, no, es de Leo, ¿qué le digo yo? ¿Qué rollo, digo yo? Una voz bien distinta, la suya, Leo, Sí, estábamos se lo jóvenes, digo. maestros, sí, sí, sí. Y No, era pues sí, yo un sé. tiempo de vacil, maestro. Era así, así era. La bichada, digamos. La bichada, Así sí, que, sí, sí. ay, no, tantas cosas que recordar, Leo, y la verdad que para mí es un gusto de antemano y yo sé que aunque ya pasó el 1 de noviembre, que era el Día del Locutor salvadoreño, pero yo siempre mi respeto y mi admiración también por los años que usted realizó aquí en hacer radio acá en el país y que ha estado haciendo radio en Canadá, ¿verdad? Soy testigo de todo el trabajo y ahora que usted también ha entrado a la parte digital como ha estado con el show de Leo Ramírez, que se ha estado transmitiendo tanto en la 780, en Monumental Radio, y que la audiencia ha crecido enormemente, Leo. Ahorita mismo, de acuerdo a iBox, el show de Leo Ramírez en la categoría que es Soul, Funk, en Rhythm and Blues, en los Estados Unidos Ujú. estamos en el número 1 desde hace buen rato. Interesante. Man. Sí, sí, sí. Así es que no, Interesante. no, no, es como te digo, no se puede vivir sin radio, maestro. Así es, Está así es. comprobado. Muchas gracias, Mariano, por haberme dado la oportunidad de conversar con la gente que sigue nuestro canal y la gente que escucha el 90.5 FM de Radio Mía en la ciudad de Cojutepeque, en El Salvador. Muchas gracias por permitirme conversar sobre las cosas que yo he hecho por más de 40 años en los medios de comunicación, tanto en El Salvador como en Canadá. Muchas gracias. Y a usted que ha disfrutado esta entrevista, le invito a que nos deje un buen comentario, que se suscriban, eso es sumamente importante. Apoye nuestro canal, suscríbase al canal, deje un buen comentario, denos un like y los invito para que nos reencontremos en el próximo video. Esto fue el show de Leo Ramírez desde Vancouver, Canadá. Muchas gracias por haber visto nuestro video. Lo invitamos a que se suscriba a nuestro canal, deje un buen comentario y desde luego denos un like. Esto fue el show de Leo Ramírez desde Vancouver, Canadá, a través del canal de Connie de Pérez.